Hola, hola mis queridos hermanos, aquí hemos vuelto con la escuela de oración. Seguimos avanzando en estos temas tan especiales, especialmente tomados del Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos a este espacio de formación de los lunes, miércoles y viernes, donde vamos avanzando en el aprendizaje de lo que es la oración, aprender a orar. No aprender oraciones, sino aprender a orar. Puede ser que sigas orando con las mismas oraciones de toda la vida, pero a partir de este proceso vas a aprender a orar diferente, con una experiencia diferente. Pues iniciemos en oración para que el Señor nos guíe a lo largo de este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos con la oración de Santo Tomás de Aquino para antes del estudio. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Recuerden lo que les he dicho de Santo Tomás de Aquino. Cuando no entendía algún misterio de la teología de la fe, se iba al sagrario, abría el sagrario y entraba un poco su cabeza ahí en la presencia del Santísimo para que le revelara. Pues, aunque suena un poco chistoso, pero deja una gran enseñanza. Lo que no podemos comprender con nuestras habilidades humanas, el Señor nos la revela a través de la adoración del misterio, la Santa Eucaristía, pidiendo ese don del Espíritu Santo. Pues los animo a pedir esos dones maravillosos que vienen solo del Divino Espíritu y que nos acompañan siempre. Hoy reflexionaremos en torno a los numerales 2623 y 2624. A partir de estos dos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a reflexionar enriqueciendo muy especialmente con la doctrina del Papa Benedicto XVI, unas catequesis muy interesantes que hemos compendiado para este día del tema de la oración de la primera comunidad cristiana, la oración de la comunidad naciente, queridos hermanos. Ustedes saben que la iglesia nació en Pentecostés, ya lo hemos dicho a través de los 10 minutos al Espíritu Santo, en la novena de Pentecostés. Hemos hablado de la importancia de Pentecostés y el acontecimiento principal que causó Pentecostés es la oración. Pentecostés duraría 40 minutos, 1 hora de alabanza. Vamos a ser generosos, digamos que hasta 2 horas de efusión del Espíritu Santo con ráfaga de viento, con carismas de alabanza, con lengua de fuego. Pero para causar esa 1 o 2 horas de alabanza, de efusión del Espíritu Santo, se necesitaron, óigase bien, 9 días de oración. Oración que causó Pentecostés. La oración es tan importante. Hoy vamos a responder a la pregunta, ¿qué importancia tiene la vida de oración para la comunidad naciente? La comunidad que nos enseña Hechos de los Apóstoles. Pues es tan importante que es la base del dinamismo de la comunidad apostólica. Juega un papel fundamental. Y el Señor se los hizo saber. Antes de ascender les dijo, no se aparten de Jerusalén hasta que
reciban el Espíritu Santo. Ese hasta que reciban significa el tiempo de oración, no apartarse, no dejar de orar, no dejar de esperar. Aguarden la promesa, y la oración es un aguardar. La oración implica un esperar el actuar de Dios. Eso es Hechos 1:4, donde nos dice que Jesús les indicó que serían bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días, pero no se podían apartar de Jerusalén para que pudieran recibir. La oración es obediencia a Dios. La oración no se la inventó alguien. La oración nos la enseñó Jesús. La oración nos la manda. El mismo Señor nos manda a hacer la oración. Los apóstoles en obediencia estuvieron allí en Jerusalén hasta que vino el Espíritu Santo. Cuando en esta época estamos orando, cuando estamos escuchando tantas oraciones por las redes sociales, esto no es un invento nuestro, es un mandato del Señor, es la obediencia a Dios que nos llama a la oración, a perseverar con un mismo espíritu. Y como dice Hechos 1:14, con un mismo espíritu, en comunidad y en compañía de mujeres y mujeres muy especiales como la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María debe estar ahí en la oración nuestra. Ella debe estar guardando nuestra oración, garantizando que nuestra oración sea efectiva. Ella estaba en Pentecostés, dice una de las plegarias de consagración, uno de los prefacios dice que María en Pentecostés se convirtió en modelo de la iglesia suplicante. Ella es modelo de oración por excelencia. De hecho, fíjense lo que dice el Papa Benedicto XVI en la catequesis del miércoles 14 de marzo del 2012. Dice que la presencia de la Virgen María en Pentecostés es por excelencia una presencia de modelo de oración. Y asegura el Papa, si no hay iglesia sin Pentecostés, tampoco hay Pentecostés sin la Madre de Jesús en el cenáculo. Y eso es muy interesante. La Virgen María garantiza Pentecostés con su oración, con su obediencia. Le enseña a los discípulos esa forma de orar, de perseverar sin desfallecer. Por eso, venerar a la Madre de Jesús en la iglesia significa aprender de ella a ser una comunidad que ora. Y es lo que estamos haciendo en la Escuela de Oración. Al convocarlos a ser parte de la red de intercesión católica internacional, lo que queremos es seguir al modelo que es la Santísima Virgen María. Lo que queremos es caminar tras María y aprender de ella la oración. Venerar a la Madre de Dios es aprender a orar en comunidad, lo dijo el Papa Benedicto en esa ocasión. Pentecostés es el inicio de la iglesia, y ese inicio de la iglesia fue en un ambiente profundo de oración. Eso nos va hablando de la importancia que tiene la oración para la comunidad cristiana, para la comunidad apostólica. Las personas que allí se encontraban en Pentecostés estaban ansiosas, deseosas de recibir la promesa que Jesús les había hecho. No sabían con certeza en qué consistía, ellos todavía no entendían muy bien, pero estaban ahí obedeciendo. A veces uno no sabe realmente qué resultado va a obtener de la oración, pero sí se sabe que es un resultado bueno. En la oración no siempre logramos todo lo que pedimos, pero nada de lo que pedimos Dios deja de obrarlo. En su tiempo, en su momento, de formas misteriosas, pero la única oración que se pierde, como dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, es la oración que no se hace. Así, hermanos, que hacer la oración, a avanzar en esa oración que el Señor nos llama a hacer día y noche, en todo momento, como dice el profeta Isaías. En el capítulo 62 dice
Sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto centinelas que ni de día ni de noche permanecen callados. Esa es la dimensión de la perseverancia en la oración. La comunidad cristiana perseveraba, ansiosa, deseosa de recibir la promesa, pero en perseverancia, alentados por la promesa de Jesús. Es que se fiaron de la promesa de Jesús. Jesús les dijo, no se aparten hasta que, porque ustedes dentro de pocos días serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. Hechos 1:5. Y ellos se aferraron a esa promesa, y en esa promesa lograron lo que lograron Pentecostés, en ese ambiente de oración. La palabra de Dios nos reitera en Hechos de los Apóstoles que llegado el día de Pentecostés vino una fuerza impetuosa, una gracia maravillosa, pero para llegar a ese momento se necesitó mucha oración. Para llegar a las grandes victorias en la oración hay que perseverar, hay que esperar, hay que saber confiar en las promesas de Dios. Hechos 2, del 1 al 4, nos narra esa experiencia de Pentecostés. Es así como la primera comunidad cristiana vio en la oración la llave que abre los secretos, los misterios, los tesoros de Dios, queridos hermanos. La oración es fundamental para obtener los dones y las gracias necesarias de Dios en cada momento de la vida. Tanto gracias ordinarias como extraordinarias, dice la Lumen Gentium en el capítulo 12, en el numeral 12, dice que el Espíritu Santo derrama gracias tanto ordinarias como extraordinarias para la vida de la comunidad. El Espíritu Santo que le enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les recordará todo lo que yo les he dicho y les explicará bien lo que ahora ustedes no entienden. Pues ese mismo Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2623, que ese mismo Espíritu Santo será quien instruya a la iglesia naciente en la vida de oración. El Espíritu Santo le va a enseñar a la iglesia a orar, y esto me resulta fantástico porque es lo mismo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, donde dice que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y nos enseña a orar, nos pone esa palabra en la boca para decir Abba Padre. Los Hechos de los Apóstoles nos enseñan, los Hechos de los Apóstoles fueron escritos por San Lucas, evangelista. Antes era un solo compendio, el Evangelio y Hechos era un solo libro, luego se repartió para que fuera más pedagógico. Pues en esa teología lucana se nos deja ver una iglesia orante, donde la base de la iglesia es la oración. Una iglesia que se reunía asiduamente, dice Hechos 2:42, se reunían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Todos esos son elementos variables de la oración. Comulgar es una forma de oración, de hablar con Dios. Escuchar la palabra de Dios es una forma de orar, de ahí la lección divina, orar con la palabra. El practicar la caridad, dice que todos lo tenían en común, eran muy fraternos. Pues ahí se está practicando, se está poniendo la oración en práctica. Y, cómo no, las oraciones, las formas de orar. Me imagino yo muy fácilmente oraba mucho con los salmos, con esa oración que Jesús les había enseñado constantemente, la oración del Padre Nuestro, la oración del judío. Estaba dentro de las oraciones de la iglesia naciente. Pues San Lucas se esmera por dejar ver que la oración no es un único momento antes de Pentecostés y después ya nos desentendimos de la oración. No, San Lucas en su teología nos quiere dar a entender que la iglesia naciente es una iglesia que tiene
por fundamento la oración, que una identidad, algo que la fundamenta es la oración. De ahí que se habla de esas 4 bases sobre la cual reposa la iglesia naciente, y es la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, la experiencia de la comunidad, la fraternidad y las oraciones. La vida de oración se convirtió en algo tan indispensable para la comunidad naciente, o sea, era algo tan fundamental que cuando algunos empezaron a quejarse que miren que las vidas están descuidadas, que los niños huérfanos, que los apóstoles predican muy bonito, muy bueno, pero estamos necesitando que nos atiendan a las viuditas, a los niños huérfanos. Cuando hubo esa queja, fíjense lo que dicen los apóstoles a la comunidad en Hechos 6, verso 4. Bueno, desde el 2 en adelante ya se viene argumentando, pero especialmente quiero resaltar Hechos 6, el verso 4. No está bien que descuidemos la palabra de Dios y las oraciones para dedicarnos a las viudas y a los niños. Elijan entre ustedes a siete varones que van a ser los diáconos para nosotros podernos dedicar a la palabra y a la oración. Hechos 6:4. Cuando hubo una necesidad concreta, los apóstoles dijeron: no podemos descuidar la oración, no podemos descuidar la predicación y la oración. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica dice que el Espíritu Santo, maestro interior de la oración cristiana, educa a la Iglesia en la vida de oración y le hace entrar cada vez con mayor profundidad en la contemplación y en la unión en el insondable misterio de Cristo. Eso es el numeral 549 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, que para la iglesia naciente la oración es algo supremamente importante. Tan importante, queridos hermanos, que ninguna otra labor podrá reemplazar la esencialidad de la oración. Ninguna otra labor tan loable como atender a las viudas, tan loable como atender a los niños huérfanos. Ninguna realidad de esas puede anteponerse a la oración. Y ya lo decían los monjes del desierto. Decían: ora et labora. Pero atentos, ora primero y después labora. Ora y labora. Esta frase que se acuñó desde la antigüedad, desde la época de los monasterios en el desierto, nos dice que uno puede actuar, puede obrar la caridad con la viudita, la caridad con el niño huérfano, puede tener ese actuar de la palabra, esa predicación, si primero hay oración. Y los apóstoles están muy claros en eso mismo. Hechos 6:4 dice que deben buscar hombres para que se encarguen de esa labor, para ellos poderse dedicar a la oración y la predicación. Pero oiga, no dicen a la predicación y a la oración, no dicen primero a la oración y a la predicación, porque la misma predicación tiene efecto, es eficaz cuando oro. Dice mi hermano Jorge que cuando vine de República Dominicana a guiar el primer retiro nacional de intercesión profética para Colombia, para la red de intercesión de Colombia, yo me fui a un lugar que llama Betania. Es una casa de retiros maravillosa con unas religiosas que atienden sacerdote y laicos. Si ustedes quieren venir de otro lugar del mundo, pueden llegar a Medellín, llegan a la Ceja Antioquia. Obviamente hay que contactarse con tiempo con ellas y hacen su retiro de una semana, de 3 días, de un mes. Y ahí las monjitas le tienen su alimento, le tienen su capilla, le tienen todo para que usted haga su retiro espiritual. Pues yo me fui allá, llegué 3 o 4 días antes del retiro, antes del fin de semana, a prepararme.
en oración y a preparar las charlas, iba digitando, iba orando. Dice mi hermano Jorge que yo bajé a celebrarle una Eucaristía a los seminaristas antes del retiro y dice, cuando usted bajó, cuando usted llegó, se le veía el rostro brillante, se le veía como esa autoridad cuando entra a la capilla en la procesión de la celebración, llevaba usted esa gracia, la gracia de la oración. Para celebrar, para predicar, para practicar la caridad, uno debe estar primero sustentado en la oración. De ahí lo que dice Cyril John, otro experto en oración, dice que en un caballo de que en una carreta de tracción animal, de tracción equina, el caballo va adelante. La oración primero, o sea, la fuerza debe ir primero. Pues los apóstoles están claros en esto mismo. En Hechos 6:4 están diciendo que encarguen diáconos para esas prácticas de la caridad, para ellos dedicarse a la oración y a la palabra, para no ir a descuidar la oración y la palabra. La iglesia, entonces, como la conocemos hasta nuestros días, no ha descuidado esto que aprendió desde el origen. La oración ha sido fundamental. Y si hay algo que ha habido durante todo el tiempo de la iglesia, es personas que oran. Santos, comunidades religiosas. Hoy en día hay muchas comunidades religiosas que están en oración, que oran. Hago un llamado, si hay un joven, una joven que quiera dedicar toda su vida a la oración, comuníquese con nosotros, que tenemos comunidades maravillosas donde puede dedicar su vida a la oración, al encuentro con Dios permanente. Y aunque eso suene como muy aterrador, toda una vida orando, ustedes no se imaginan el deleite que es orar. Uno no quiere terminar cuando se entra en esos ambientes de retiro, no quiere salir de allí. Y hay vocación para todos. De pronto alguien me escucha y acepta esa invitación a ser parte de la fuerza orante de la iglesia. Y de hecho, cada uno de nosotros en esta red de intercesión lo que estamos es dando una respuesta a esa necesidad de la oración. No basta orar una sola vez, queridos hermanos. La comunidad no solo oró para Pentecostés, sino que Hechos de los Apóstoles nos enseña que la comunidad siguió constantemente, continuó invocando y renovando la presencia del Espíritu Santo. Cuando va a haber una misión nueva, oran, imponen las manos. Cuando hay persecución, oran. Esto es algo fantástico. La oración es fundamental para la comunidad naciente. Fíjense ustedes, yo sin el agüita no puedo ir predicando. Cuando me inviten a predicar a sus parroquias, a sus comunidades, buena agüita y un buen micrófono que se escuche bien y ya ahí no me detienen, queridos hermanos. Pues así como el agua es indispensable para yo poder ir predicando, la oración es indispensable para tú hacer todo lo que sueñas hacer, para hacer la obra de Dios, y la iglesia lo ha entendido. Ora et labora. El Papa Benedicto XVI, en una de sus catequesis, decía también lo siguiente, refiriéndose a la vida de oración de la primera comunidad cristiana, resalta: frente al peligro, la dificultad y la amenaza, la comunidad cristiana no trata de hacer un análisis de cómo reaccionar. Herodes, Pilatos están atacando a la comunidad, han decidido ardientemente acabar, y ellos no dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con Herodes? Vamos a ver. Ellos no se ponen a debatir en eso, sino que tienen una claridad que lo que tienen que hacer es orar, y de inmediato empiezan a orar. Se dedican a orar con mucha insistencia y dicen, Señor, mira Pilato, mira Herodes, nos persiguen, pero no piden la cabeza de ellos, no, dicen, derrama tu Espíritu Santo sobre la comunidad para que tengamos fuerza de predicar la palabra y danos signos y prodigios que acompañen nuestra predicación. Hermanos,
lo que se les ocurrió hacer a los apóstoles, a la comunidad naciente frente a la persecución fue ponerse a orar. Padre, ¿y qué hacemos ahora en esta época de pandemia, de coronavirus? ¿Qué hacemos ante estas situaciones tan adversas? Póngase a orar y a discernir qué quiere Dios de usted. Eso es lo más importante. La gran lección de la primera comunidad cristiana para nosotros en este tiempo concreto es la misma. ¿Cuál será la respuesta de la iglesia para este siglo XXI ante los peligros y amenazas que vivimos? Y no hablo solo de esta época de pandemia, esto es algo pasajero. Ante los peligros que vive la iglesia, la espiritualidad, la humanidad, la respuesta debe ser la misma. Oración. Oración. Si ante el momento inminente de la muerte de Jesús, la persecución, el martirio, a él se le ocurrió orar, si la iglesia para poder nacer y causar Pentecostés lo que se les ocurrió fue orar, si la iglesia cuando era perseguida por Pilato y Herodes lo que se le ocurrió fue orar, ¿qué será lo que se nos debe ocurrir en esta época tan adversa? Oración, queridos hermanos, oración. Que no cese la oración en la iglesia. Mientras haya oración hay esperanza. Por eso estamos fundando esta red de intercesión católica internacional que va tomando fuerza. Ya tenemos más de 2,000 alumnos inscritos. Si no estás inscrito, inscríbete, porque no solo es recibir estas enseñanzas a través del YouTube. No, tenemos otros elementos. Y esos van por el correo, esos van por el WhatsApp. Ahí está mi hermana Paola atenta, respondiéndoles. Ahí está mi hermana mandándoles otro tipo de información. Así que a inscribirse, a matricularse a esta escuela de oración. Recuerden, a través de el correo redintercesioncatólica@gmail.com nos envían su nombre, país de residencia, contacto WhatsApp, y ya por esos medios pues tendremos su información para que usted sea un alumno con todas las de la ley de esta escuela, queridos hermanos. Pues la iglesia ora y ora una y otra vez. La oración no solo aparece en Hechos de los Apóstoles, la oración después uno sigue leyendo ¿qué sigue después de Hechos? Las cartas paulinas, las cartas que la iglesia usaba para sostener sus comunidades. Después de que ya muchos bautizados, pues el apóstol iba y fundaba una comunidad en Corinto, en Colosas, pero no podía estar en todas partes. Entonces el método fue cartas de pastoreo. Y ante las amenazas, ante las situaciones adversas que podían enfrentarse en la comunidad, es algo constante en las cartas paulinas la recomendación a la oración. Es un tema común en todas las cartas. Lo más cercano a la predicación eran las cartas, y en estas cartas estaba la enseñanza sobre la oración. Usted lee cualquiera de las cartas y por algún ladito está la oración. Y bueno, ni siquiera por un ladito, sino en punto central, en la parte central estaba la oración. Esto es muy importante. Por ejemplo, dice Santiago capítulo 4, verso 2. Él deja en evidencia la importancia de la oración. Y dice que uno de los problemas por los cuales las comunidades no crecen y van decayendo es la falta de oración. Y dice, no pedís. Vosotros no pedís. O debido a que no saben pedir. Y dice, ustedes piden y no reciben, porque ustedes piden mal. Santiago 4:3. Se pide mal, no se sabe orar. Es decir, que en la oración está el éxito o el fracaso. Una oración bien hecha, oración que va a traer éxito. Una comunidad fracasa, no le está yendo bien, las cosas no van bien. Póngale la firma, dice Santiago, la oración está fallando. Al respecto de esto dijo el Papa Benedicto XVI en mayo del 2012. Esta situación cambiaría, según Santiago, si la comunidad
unida hablara con Dios, si orara realmente de modo asiduo y unánime. Oiga, la unidad. El Señor dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre y se ponen de acuerdo, la unidad. Esto no ha sido un invento de nosotros, lo de la red de intercesión católica. Esto de unificar personas intercesoras de diferentes países para que seamos una sola red. Esto es guiado y orientado por el Espíritu Santo, desde Jesús, después Santiago lo dice, después el Papa Benedicto XVI lo ha vuelto a decir. Se necesita que la oración sea en unidad para que la oración funcione. Este elemento de la unidad es para Santiago fundamental para que la oración tenga fuerza, esa vida en comunidad. También Pablo en la carta a los Romanos nos deja ver este elemento de la oración, la importancia. Nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con esos gemidos inefables. Romanos 8:26. Es que la verdadera oración es gracias a Dios, es lo que deja San Pablo entendido. La verdadera oración es una gracia que viene del Espíritu Santo, que brota de una manifestación del Espíritu en nosotros que nos hace clamar, Abba, Padre. Él nos enseña a pedir como conviene. Para San Pablo es muy importante que el Espíritu Santo sea el maestro de la oración, de la vida interior, y por ello hay que invocarlo frecuentemente. Nunca yo empezar a orar por mi cuenta. Espíritu Santo, ilumíname, santifícame. Espíritu Santo, enséñame a orar como conviene. Ven a poner las palabras en mi boca, como la oración que hacemos al iniciar la escuela de oración de Santo Tomás. Tú, Espíritu Santo, que haces elocuente la lengua de los niños, a los sabios los instruyes. Ven, Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe en la oración para que podamos clamar Abba, Padre. Romanos 8:15. Es el Espíritu Santo que nos lleva a esa oración maravillosa al Padre Dios, al Padre maravilloso. También en la carta a Timoteo, en 1 Timoteo 2:1 al 8, habla de la importancia de la oración. Fíjense ustedes, cuando el apóstol exhorta a Timoteo de una manera enfática la vida de oración, cuando le dice, ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. El texto dice ante todo, y creo que hay que prestarle la debida atención a ese énfasis. Es decir, que antes que nada, esta vida de oración debe estar en la comunidad. Antes que nada, está la vida de oración, está la oración para la comunidad apostólica y de forma explícita la oración de intercesión por los hombres. La oración de intercesión, interceder por los demás, interceder para que las cosas salgan bien. Por eso en este tiempo de pandemia es fundamental la oración por los gobernantes, por la comunidad científica, la oración por la jerarquía de la iglesia, porque son las personas que llevan las riendas del mundo. Y para que todo salga bien, dice Pablo a Timoteo, ante todo, ora. Antes de cualquier acción, ora. Ora por los gobernantes, ora por las personas, antes que cualquier otra cosa. Además, el apóstol manifiesta, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Eso es 1 Timoteo 2:8. Quiero que los hombres oren en todo lugar, o sea, que la oración sea algo constante. Cuando me levanto, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la casa, en todo lugar hay que orar, dice el apóstol. Y en otro lugar dice, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:16.
Fíjense lo importante que es para la comunidad apostólica, para la comunidad naciente, la oración. Es algo indispensable, es un llamado a que sea algo permanente, constante en la vida de la comunidad. Orad sin cesar, es decir, sin parar. No se aparten de Jerusalén hasta que reciban. Ese es el mandato de la oración. El deseo de los apóstoles es que la oración se convierta en un hecho constante, sincero, pues mediante el camino de la oración se llegará a la salvación eterna. Sin oración no hay salvación. Dice Cyril John, la palabra sin oración significa sin defensa. Una persona sin oración está sin defensa, está indefenso para llegar a la vida eterna, para enfrentar ese combate que nos dice, que nos exhorta el apóstol a librar. Luchad el buen combate de la fe. Si no tenemos oración, no hay cómo librar ese combate y salir victoriosos. Finalmente, en las visiones del apóstol San Juan del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cuando habla de la Jerusalén celestial, de los santos, lo que él ve, fíjense, queridos hermanos, como toda la comunidad de los bienaventurados, los que han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero, todos oran sin cesar y entonan himnos de alabanza a Dios en el cielo. ¿A qué se dedica la comunidad triunfante, la comunidad, la iglesia triunfante? A alabar, a bendecir a Dios. Y los ángeles no hacen algo diferente. Los ángeles también, los ángeles frente al trono, los ancianos y los seres se postran y entonan el amén, la alabanza, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, el poder, la fuerza a nuestro Dios por los siglos. Amén. Eso es Apocalipsis 7:12. Cuando San Juan tiene la visión del Apocalipsis, lo que ve es una comunidad orante y en la oración más eficaz. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la oración que coge más fuerza cuando estamos orando es la oración de la alabanza. Es que es la oración más madura, es la oración de mayor nivel, porque en la alabanza yo no le estoy pidiendo a Dios, en la alabanza yo lo estoy glorificando por lo que Él es, estoy buscando el reino de Dios y su justicia y lo demás se da por añadidura. La alabanza es una oración que tiene muchísimo poder y es la oración de los ángeles, de los querubines, de los serafines, es la oración de los santos. Apocalipsis 7:12. Además, cada uno de los cuatro vivientes también dice, repiten sin descanso día y noche, Santo, 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 Santo es el Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, el que ha de venir. Y arrojan sus coronas del trono diciendo, eres digno, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú has creado el universo y por tu voluntad lo que no existía fue creado. Apocalipsis 4:8 y 10 y 11 también. La oración de alabanza es la oración madura de la comunidad. La oración de alabanza y adoración presentes en el cielo nos invitan a vivir desde esta vida lo que vamos a hacer en el cielo. Eternamente vamos a estar alabando y adorando a Dios. Y si usted en esta vida no aprendió a alabar, a bendecir, a orar, pues usted no tiene nada que ir a hacer a la vida eterna, porque allá lo que se hace es orar, alabar y bendecir, disfrutar de una buena alabanza. Una buena alabanza uno no quiere que pare. Una buena alabanza, que tomen un buen ritmo de alabanza con una asamblea ferviente en el Espíritu Santo, uno no quiere que termine ese momento. Y muchos de ustedes han dado testimonio, Padre, cuando usted estaba alabando, cuando usted estaba dirigiendo esa oración, no queríamos que se detuviera. Yo quería que esa oración continuara. Ese va a ser el cielo, queridos hermanos. Desde ahora nos invita a vivir desde este mundo en verdad, en verdadera actitud de oración, de tal modo que el cielo sea la prolongación de la oración que iniciamos aquí en
esta red de intercesión, el cielo sea la prolongación de lo que ya iniciamos aquí, queridos hermanos. Es un llamado muy especial el que el Señor nos está haciendo, nos está recordando que el mundo lo que necesita es oración. Ante todo, les recomiendo que hagan súplicas, oraciones, antes que pensar en vacuna, antes que pensar en aquello, en lo otro, de cómo enfrentar la pandemia. Póngase a orar, ponernos a orar. Y es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice Hechos de los Apóstoles 2:42, cómo vivía la comunidad cristiana en esa ferviente oración, en esa constante oración con los apóstoles, en las oraciones, en la fracción del pan. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2624, que esa secuencia de actos típica de la oración de la Iglesia, es decir, secuencia de actos, la escucha de los apóstoles, eso funda la fe apostólica. Autentifica la caridad, porque hay que practicar la caridad, todos lo tenían en común, y se alimenta con la Eucaristía, es decir, la oración de la Iglesia, dice el Catecismo, se funda en la fe apostólica. Es decir, que esto no es un invento, por eso hemos leído Palabra de Dios, hemos leído al Papa Benedicto, fundamentando que este es el fundamento, la enseñanza de los apóstoles. Por eso oramos, por eso las cartas paulinas insisten en que hay que orar. Se autentifica por la caridad. La oración es un acto, una obra de caridad impresionante. De hecho, está en una de las obras de misericordia espirituales, orar por los difuntos, orar por los que ya han partido a la eternidad. Este ministerio de la intercesión, de la red de intercesión católica, es una forma eficaz de practicar la caridad. Y de al Señor, venid benditos de mi Padre, porque estaba enfermo y ustedes oraron por mí. Señor, cuando oré por ti, ¿no te acuerdas que eras parte de la red de intercesión y oraban por los enfermos? Por mí oraste. Pasa el banquete de tu Señor. Qué magnífico eso, queridos hermanos. Es la comunidad que se alimenta de la oración. Es la comunidad que se alimenta del don de la fe. Subrayé esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2623. El Espíritu que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien la instruye en la vida de la oración. Padre, ¿cómo aprender a orar? Con el Espíritu Santo. Los siervos del Espíritu Santo somos una comunidad abierta al Espíritu Santo. Padre, me gusta la Eucaristía que celebró ayer domingo, se sentía, fue algo especial. Algo especial sentí en esa misa. ¿Sabes qué fue eso algo especial? Yo dejé al Espíritu Santo que actuara. Yo no hice nada realmente, dejé al Espíritu Santo. Padre, ¿y usted cómo ha aprendido a hacer esta oración? Veo que no todo mundo ora así. Simplemente es una apertura al Espíritu Santo que le da un plus especial a tu oración. Dejar que el Espíritu Santo, que es el que le enseña a la iglesia lo que debe hacer, le recuerda a la iglesia lo que Jesús dijo, Él también es el maestro de la oración. ¿Quieres aprender a orar como la primera comunidad apostólica? ¿Quieres convencerte que la oración es lo más importante? Pide mucho Espíritu Santo y el Espíritu te hará sentir sed de oración, necesidad de oración. Bien, queridos hermanos, pues esta ha sido la enseñanza para este día. La oración es indispensable, la oración es fundamental. Como lo fue para el origen de la iglesia, lo es para las necesidades actuales. En conclusión, para la comunidad apostólica, la oración es el motor que mueve toda la actividad evangelizadora y salvífica. La oración produjo Pentecostés, la oración guardó la comunidad, la catapultó a evangelizar todo el Imperio Romano, la oración les dio fortaleza para estar firmes en la prueba, la oración se convirtió en lo más importante, al punto que cuando tuvieron que elegir entre las viudas y la oración, dijeron, no podemos renunciar a la oración, y buscaron una solución salomónica.
necesitamos unos hombres que se dediquen, porque no podemos descuidar la oración y la predicación. La oración tan importante para la iglesia, que todas las cartas del Nuevo Testamento, todas ellas coinciden en exhortar a la comunidad a orar. La iglesia ha entendido esto y durante 2000 años siempre ha orado, siempre ha orado. Y la respuesta que la comunidad apostólica dio a la persecución, al tiempo adverso, fue orar. ¿Qué respuesta estará esperando esta situación concreta? Coronavirus, persecución a la iglesia, desánimo, desaliento. La oración es la respuesta que debemos dar. Por eso, bienvenidos a la Red de Intercesión Católica Internacional. Si no se han suscrito, por favor, escríbanos al correo redintercesioncatólica@gmail.com y suscríbase, matricúlese. Les recuerdo que ya tenemos como unos 2000 alumnos que están recibiendo, además de esta formación a través del canal, pues al correo les llega información, a su WhatsApp les llega información. Tienen ciertos privilegios especiales al estar suscritos, matriculados con la escuela de la Red de Intercesión, y recuerden que no tiene ningún precio, no tiene costo. Gratis recibimos, lo damos gratis, gracias a las personas que ya se han comunicado y han dicho: Padre, sabemos que el canal tiene gastos, Padre, queremos ofrendar, y han hecho llegar sus ofrenditas. No se ha pedido, simplemente a ustedes les ha nacido. Bendigo y les deseo que Dios les devuelva 100 veces más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias por hacer parte de esta comunidad digital, de esta comunidad internacional, la Red de Intercesión Católica. Que estén todos muy bien y nos veremos en otra emisión de la Escuela de Oración.